Comentábamos, bueno, reitero ya con micrófono la bienvenida, doctor Gabriel Pérez a nuestra facultad, a nuestra universidad. Comentábamos ahorita la maestra Angélica y yo cómo está siendo este regreso a la presencialidad, en donde estamos viviendo una nueva forma de presencialidad. Sí. Hay una colega nuestra que tiene un artículo muy interesante que ha trabajado el tema de la presencialidad y ella ha tenido la idea de que durante la pandemia en nuestras comunicaciones por internet se dio la posibilidad de otra forma de presencialidad, la presencialidad en la virtualidad, y comentábamos que mucha gente está feliz por retornar, pero otras se acostumbraron a estar en casa, maestros y estudiantes. Entonces eso de la presencialidad cara a cara o la presencialidad a través de la virtualidad son formas de participación que nos hacen pensar. Y esto que nos pasa hoy, bueno, pues es parte de esta, ¿cómo se llama? Este coloquio de la post-contingencia, de la post-pandemia. Incluso el semestre pasado trabajamos su hipótesis, la post-pandemia, pero tachando el post, porque no estamos en el después, sino... Y ahorita estamos trabajando, esa hipótesis se reconstituyó estamos ya viviendo una década COVID, en interrogaciones. Y a mí me pareció muy interesante, voy a empezar con el título de la conferencia del doctor, que se me hace un tema interesantísimo y fundamental: el acompañamiento desde una ética de la vida para educar en tiempos de COVID-19. Entonces, yo tengo mucho interés en el tema que nos ofrecerá el doctor Gabriel Pérez. Me voy a permitir leer algunos elementos, porque es una semblanza, un resumen muy sintético de la trayectoria del doctor Pérez. En cuanto a su formación académica, él es doctor en filosofía por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Universidad Complutense de Madrid, en España, como sabemos. Pero también es doctor en Ciencias Sociales en el área de las Relaciones de Poder y Cultura Política por la Universidad Autónoma Metropolitana de la Unidad Xochimilco. Y también es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, tiene un reconocimiento de perfil deseable para profesores de tiempo completo del Programa de Desarrollo Profesional Docente, lo que conocemos como el PRODEF, de la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP. Eso en cuanto a su formación académica y trayectoria académica. En cuanto a su trayectoria de trabajo y de producción, hay que hacer mención que él tiene, aquí me ofrecieron nada más las publicaciones las más recientes, supongo que es muy amplia la obra publicada, pero se destacan dos libros del doctor Pérez: El proceso electoral del 2018, retos y desafíos de la democracia en México, publicado en la colección Ciencias Sociales de la UAM Guajimalpa, que es la unidad en la que él trabaja. Otro libro en coautoría de Gabriel Pérez es Calidad de la democracia y los desafíos políticos de México, ¿sí? Esto publicado por la EON Sociales, Just Shores Publishing, en México. Pero también hay artículos de corte nacional e internacional. Uno del año, parece que es del 21, posverdad
Construcción epistémica para la dominación, publicado en la Revista Mexicana de Opinión Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Otro artículo también muy interesante por su título es, publicado en el año del 21, El reto de la enseñanza de las políticas públicas para fortalecer la ciudadanía, los espacios públicos y los derechos sociales en ciudades. Esto está publicado también por la UAM en diciembre. Un trabajo en coautoría es Outlining the Horizons of Green Democracy, Cosmopolitanism, Sustainability and Global Epidemiological Security en el Open Journal of Social Science, esto en Delaware, Estados Unidos. Y también en la misma revista otro artículo en el año de 2019, Transformation of the Political Theory, Cosmopolitan Citizenship and Democracy, en la misma revista. El campo laboral, es lo último que menciono, se deberá, él es profesor titular C, de tiempo completo en la UAM, de la UAM en la unidad Coajimalpa, en el Departamento de Ciencias Sociales, y además él es el director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades en la UAM. Pues bienvenido, doctor Gabriel Pérez, te escuchamos con mucho interés. Muchas gracias, doctora Berta. Agradezco mucho la invitación y la posibilidad de tener un diálogo con ustedes, una pequeña charla. También agradezco a la maestra Angélica Rocío Domínguez que me haya vuelto a invitar. Me invitó el año pasado al evento, pero bueno, nuevamente estoy por acá invitado. Agradezco mucho el poder estar aquí. Bueno, me gustaría primero comentar que mucho de la reflexión o de lo que voy a comentar tiene que ver con mi experiencia al frente de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, la UAM Coajimalpa. Las UAM, como ustedes saben, están divididas en 5 campus y cada campus se divide por lo general en 3 grandes divisiones. Entonces, a mí me tocó manejar la pandemia, el problema de la docencia, y tuve que enfrentarme al desafío de lo que representó tener que impartir las clases a distancia. Entonces, mucho de lo que voy a comentar proviene de esa experiencia y de mi contacto tanto con el profesorado como con los alumnos sobre lo que ocurrió en aquellos momentos. Si me permite, me gustaría leer mi presentación y después hacer algunos comentarios. El título de la plática de hoy se llama Una ética de la compasión, trazando vínculos afectivos para educar en tiempos del COVID-19. La presente reflexión desarrolla la premisa de la ética de la compasión, en oposición a la ética formal y sus principios universales y abstractos, en el contexto de enseñanza universitaria durante la pandemia. Se argumenta que la ética de la compasión parte de situaciones concretas de individuos específicos que padecen condiciones de vulnerabilidad o sufrimiento. A partir de la experiencia docente durante la pandemia, se problematiza la reconfiguración de prioridades en el proceso de enseñanza. Una valoración de cuidado del otro, así como el reconocimiento y responsabilidad frente al sufrimiento. Una pedagogía del acompañamiento en contextos de emergencia. Las lecciones de la pandemia en contextos educativos recuperan valores y actitudes centrales en la educación, que trascienden el ámbito académico, por ejemplo, la sensibilidad en la escucha y la generosidad en la praxis educativa. Las últimas semanas de diciembre de 2019
Los medios de comunicación informaron sobre el riesgo inminente de una pandemia por un brote epidémico en China, como todos sabemos. En cuestión de meses, la emergencia sanitaria por SARS-CoV-2, como se conoce al COVID-19, mostró la vulnerabilidad de los sistemas de salud y transformó de forma inesperada las prácticas sociales entre estas últimas, impactando de una forma muy fuerte a las instituciones educativas, lo cual es motivo de esta reflexión. En cuestión de semanas, se presentó en México el primer caso de COVID-19, un 28 de febrero de 2020. Las primeras víctimas mortales ocurrían un mes más tarde, lo cual impacta en el posicionamiento de las autoridades federales, quienes ordenan la suspensión de clases presenciales en todos los niveles educativos. Desde ese momento, las instituciones de educación enfrentaron uno de los desafíos más complejos de las últimas décadas: reorganizar las prácticas educativas para colocar como prioridad la salud pública. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, la respuesta fue inmediata, a partir de la conformación de una comisión y diagnóstico de estrategia para la docencia de la contingencia, conocida como CODEC, encargada de diseñar el programa emergente de enseñanza remota, conocido como PER, aprobado por el Colegio Académico el 17 de abril, el cual se implementó al inicio del trimestre 20 invierno y supuso para docentes y estudiantes enfrentar una transformación radical en los momentos de aprendizaje. Si bien la premisa fue pasar de la presencialidad a la virtualidad, ese cambio estuvo mediado por una emergencia sanitaria que traería otro tipo de consecuencias insospechadas en los primeros meses de la pandemia. Durante esos momentos y desde entonces en la UAM se han impartido 5 trimestres en modalidad remota. Las estadísticas contabilizan a 55,000 estudiantes de licenciatura y posgrado y a 4,395 docentes afectados en esta relación. En ese sentido, me propongo reflexionar sobre mi propia experiencia docente en un contexto de emergencia, donde una perspectiva ética donde se recuperen algunos de los momentos de mayor tensión en el papel de acompañamiento docente. Se parte desde el planteamiento de la ética de la compasión, desarrollada por Pedro Ortega, en tanto involucra el tema de la enseñanza y el papel del docente frente a la vulnerabilidad. En oposición a una ética formal sustentada en principios universales abstractos, sin consideración de situaciones históricas particulares, Ortega retoma la ética material para responder a una situación concreta de vulnerabilidad. De manera más precisa, el autor se refiere a la ética de la compasión, no como un imperativo ético o una obligación moral, sino como un reconocimiento de situaciones injustas que afectan a seres humanos concretos. De este reconocimiento surge el sentimiento de compasión. En la definición de Ortega, la compasión se entiende como el encuentro con el hombre desposeído, con toda su realidad. Sí. Espero que me hayas. Sí. Bueno, yo sí lo oigo. Para efecto del audio que está grabando. Ya. Qué bueno que está grabando. ¿Ya está? Ya. Gracias. Muchas gracias. Bien. En definición de Ortega, la compasión se entiende como el encuentro con el hombre desposeído, con toda su realidad, a la vez que un compromiso político de ayuda. Es frente al individuo concreto donde surge la responsabilidad entre el que compadece y el compadecido como una relación ética. En este punto, es importante distinguir la compasión de la beneficencia, toda vez que los ejes de esta relación son la solidaridad y la justicia. La interpelación de sus víctimas desde circunstancias concretas anima una respuesta ética. ¿Cómo materializar esta respuesta desde la enseñanza en contextos de emergencia? A continuación, trataré de formular una respuesta.
Para situarnos ante las circunstancias concretas de sufrimiento, es necesario reconocerlas. Es probable que uno de los mayores desafíos que supuso en mantener activas a las instituciones educativas en el contexto de la pandemia se originó por el alejamiento como efecto inmediato de la no presencialidad. Con una comunicación mediada por la tecnología, el espacio escolar se difuminó en los límites de la virtualidad. Una de las consignas de las campañas de prevención, mantener la sana distancia, se tradujo en la ruptura de los vínculos afectivos entre estudiantes y profesores, tanto como entre estudiantes y estudiantes, como entre los mismos profesores o la comunidad académica, tan necesarios para un aprendizaje significativo. En el espacio alternativo, el aula física, los rostros de los universitarios se confundían en distintas plataformas, como por ejemplo fue la galería del Zoom. La espontaneidad de las explicaciones elaboradas como profesores en el salón de clases perdían su sentido a través de las pantallas. Sin embargo, ese distanciamiento no impidió que con el transcurso de los meses conociéramos el drama que desde sus propias situaciones se enfrentaban los estudiantes. Y es desde esa interpelación del sufrimiento como una ética de la compasión reclamó un lugar indiscutible en el proceso de enseñanza. Si bien la ética de la compasión se reconoce a partir de la experiencia concreta, al situarnos en el campo de la pedagogía, la acción educativa se orienta a la responsabilidad del otro, una vez que somos interpelados por su condición de vulnerabilidad. En tanto, no se educa a seres abstractos, sin rostro ni biografía. Para los estudiantes, la incorporación al modelo de enseñanza virtual se dio entre inquietudes y temores, pues fue una experiencia nueva, dado que la enseñanza en la universidad había sido fundamentalmente presencial. La incertidumbre por la emergencia y la falta de capacitación en el manejo de los recursos tecnológicos necesarios afectaron tanto a estudiantes como a docentes, que en momentos previos a la emergencia no concebían la posibilidad de asumir un papel activo en la enseñanza en entornos virtuales. En los primeros meses hay un consenso entre profesores y estudiantes sobre la confusión en las dinámicas de trabajo virtuales. Primero, por la curva de aprendizaje en el manejo de las plataformas seleccionadas, posteriormente por el tipo de actividades que sin mediación pasaron a la modalidad presencial a la virtual. Los profesores nos vimos rebasados por un cambio tan repentino y abrupto que supuso la enseñanza en línea. Las expectativas y los especialistas advierten que la diferencia más radical entre la educación en la presencialidad y la virtualidad estriba en el cambio del medio y la optimización de este medio. Por tal motivo, si los modelos virtuales replicaran sin ningún tipo de adecuación los modelos presenciales, estaríamos condenados al fracaso. A pesar del carácter complementario de algunas dinámicas y recursos que se disponen en los modelos presenciales, existen mínimos que deben atenderse, como el hacer explícito los procesos de aprendizaje, los objetivos y las metas a cumplir. Lo anterior obliga a una planeación meticulosa de los cursos y las sesiones, un estudio pormenorizado de la secuencialidad de los contenidos y los recursos disponibles, así como de las actividades a desarrollar para el logro de los objetivos. La planeación y las metodologías del aprendizaje se desarrollan a detalle en los modelos virtuales. Y regresando al tema del vínculo afectivo, en el contexto de la enseñanza no presencial, la comunicación se acota en los entornos virtuales desde donde se comparten materiales y se proponen actividades pertinentes a través de foros de discusión, intercambio por correo electrónico, entre otros posibles. En conversaciones con estudiantes, se pueden identificar algunos de los desafíos que enfrentaron para adaptarse a la nueva modalidad. En primer lugar,
el manejo de las tecnologías que estarían mediando la comunicación con sus profesores. En segundo, y no menos importante, prescindir de un grupo de pares o compañeros y de la interacción física en los espacios universitarios. Muchos hogares no tenían condiciones idóneas para espacios de estudio, tampoco contaban con los dispositivos electrónicos necesarios para conectarse a sus clases y entregar tareas y ejercicios, computadoras portátiles o dispositivos celulares. Mientras tanto, los profesores enfrentaban también los cambios de forma repentina. El cambio al rol de facilitador del aprendizaje del docente en los modelos virtuales implicó adecuar nuestras estrategias en un momento de crisis generalizada. El profesorado deja de ser la fuente de información para convertirse en el facilitador del aprendizaje. Esto no significa que ahora se limiten a dirigir el proceso de aprendizaje por medio de la orientación y la inducción. El objetivo de la acción del profesor es el de proporcionar al estudiante los instrumentos y pistas que lo ayudarán a desarrollar su propio proceso de aprendizaje y al mismo tiempo atender sus dudas y necesidades. El carácter imperativo y emergente del proyecto, en el caso de la UAM, el PER, limitó las capacidades y los recursos con los cuales los docentes y los estudiantes nos enfrentamos a la modalidad remota. Por principio, aprendimos sobre la marcha que sería imposible retomar las dinámicas que implementábamos con éxito desde la presencialidad de las aulas físicas en los entornos virtuales. En el nuevo rol, como facilitador de aprendizaje, se reconfiguró también el carácter jerárquico del profesor, frente a un grupo en un sentido más horizontal. Por otra parte, el rol del estudiante en la virtualidad demandó un papel más activo y protagónico en los aprendizajes. De ahí que los alumnos mostraron un agotamiento por las prolongadas sesiones en la modalidad virtual. En algunas charlas, los alumnos dan cuenta de este cambio al buscar recursos propios para tener mejores referentes en las materias que les resultaban complicadas. Sin duda, uno de los aspectos más valorados por los estudiantes del proceso de enseñanza remota se relacionó con el carácter autodidacta y autónomo de sus aprendizajes, a pesar de que llegó al límite al extenderse de manera indefinida. En tanto, las restricciones propias de la emergencia sanitaria configuraban un entorno de riesgo permanente. La amenaza implicaba, en primer lugar, un problema de salud pública, pero no fue el único. Durante los meses de confinamiento, poco a poco, surgían circunstancias que amenazaban la trayectoria universitaria de los estudiantes. En algún momento, se trató de la pérdida de familiares o bien de un cambio de la dinámica en el hogar, por la pérdida del empleo de los padres, y cada vez fueron más frecuentes las afectaciones de la salud mental de los alumnos. Fue en este punto donde la ética de la compasión como acompañamiento y apoyo tuvo un peso definitivo, una manera de demostrar que se estaba a la altura de la situación para hacer frente a la emergencia. Consistió en redefinir las prioridades como docentes frente a la vulnerabilidad y al sufrimiento que advertíamos entre nuestros estudiantes. En esa lógica, las sesiones sincrónicas por Zoom o por alguna otra plataforma permitieron compartir preocupaciones, medios y reafirmaron los vínculos afectivos. Esa capacidad de compadecer a quienes enfrentaban pérdidas o situaciones por demás desfavorables también modificó las prioridades de los propios estudiantes. La emergencia desplazó al aprovechamiento académico como el objetivo primordial de la escuela en una situación excepcional en varios sentidos. Si para los estudiantes fue importante redefinir el objetivo, los docentes no podíamos quedar al margen. El trabajo docente en el campo permanente de experimentación. La emergencia sanitaria por COVID-19 supuso un cambio radical en las actividades laborales y educativas.
sino un espacio de transición en el que la comunidad universitaria adquiría las habilidades técnicas mínimas para trasladar todas sus actividades a los ambientes virtuales. Continuar la enseñanza en entornos virtuales supuso un desafío mayúsculo, del cual se derivaron aprendizajes para los implicados en el proceso. En paralelo, surgió una nueva sensibilidad ante la vulnerabilidad del otro, una ética de la compasión que cuestionó las prioridades escolares, limitadas exclusivamente a temas de aprovechamiento. Expresiones de solidaridad y empatía fueron comunes y en breve fueron reconocidas como en el campo prioritario en el contexto de la emergencia. De acuerdo con la ética de la compasión, de la cual ya he hecho mención, como una responsabilidad frente al sufrimiento y la vulnerabilidad del otro, tuvo su expresión particular en el apoyo entre pares o compañeros, o entre estudiantes y profesores. Los estudiantes desarrollaron capacidades y destrezas, pero también una mayor empatía a las situaciones que afectan a sus compañeros y ser más incluyentes. En su propia organización de actividades académicas destacaron un mejor aprovechamiento del tiempo y una mayor disciplina. Un punto que merece toda la atención en la trayectoria a la modalidad de lo cual ha pasado en el caso de la UAN a una modalidad híbrida, tiene que ver con las críticas que los estudiantes manifiestan hacia el modelo de enseñanza remota, en el momento actual debido al cansancio que representa la prolongada presencia virtual en este carácter contingente. En definitiva, una de las preocupaciones principales que expresan los estudiantes tiene que ver con la percepción de no aprender lo suficiente en la modalidad remota y sufrir las consecuencias al retomar las clases presenciales. En ese sentido, será un trabajo colectivo nivelar los aprendizajes ante la transición inminente de un modelo híbrido contingente a un modelo nuevamente presencial. En perspectiva, se advierte un esfuerzo valioso y colectivo para mantener el espacio universitario más allá de los lugares físicos. Seguramente, con el paso del tiempo, desde nuestros roles respectivos como docentes o estudiantes, recordaremos las transformaciones que derivaron de la emergencia sanitaria por COVID-19 y el punto de quiebre en relación con los valores promovidos en los entornos escolares desde una ética de la compasión. Muchas gracias. Sí, voy a tomar. Muy, muy interesante. Muchas gracias. ¿Tienes publicada esta...? No, en realidad no. Pues hay que publicar. Hay que trabajarlo un poco más. Trabajándolo un poquito más, pero ahorita está como testimonio, ¿verdad? Sí. Creo que todos los aquí presentes tenemos nuestro propio testimonio o varios testimonios de lo que pasó. Entonces, de verdad, escuchar al doctor Gabriel Pérez, bueno, a mí me movió y me regresó a lo que me pasó y me sigue pasando en términos de Jorge La Rosa, que en pedagogía leemos bastante al filósofo educativo La Rosa, de que esta experiencia de la pandemia, bueno, él no habla de la pandemia, pero su categoría de experiencia es lo que me pasa a mí y no lo que pasa ahí enfrente. Entonces, estos testimonios de verdad son muy reveladores. Claro que los comentarios me tocan hacerlos a mí, pero yo invitaría a que todos que tenemos un testimonio adentro, en la mente, en el corazón y en el cuerpo, lo compartamos. Al escuchar al doctor Gabriel, repito, me hizo regresar a mi propio testimonio. Yo también tengo un testimonio escrito que no se publicó, por cierto, porque era testimonio, precisamente quería un trabajo mucho más académico y bueno, pues le daremos la manita de gato y el tono académico para que se publique. Pero al escuchar al doctor Gabriel desde
mirada y el posicionamiento filosófico, humano que subyace a toda su exposición. No sé qué opinan ustedes. Como que sentí como que le puso palabras y categorías a eso que nos pasa, y nos pasó y nos sigue pasando en este momento, ¿verdad? Cuando él nos plantea desde el inicio de su conferencia una ética de la compasión, cita la fuente como haciendo o marcando un posicionamiento frente a otra ética más formal, universal, histórica, ¿verdad? Y esta ética de la compasión, con todos los atributos que le pone, me llama la atención esto de la sensibilidad en la escucha. Eso es fundamental, me parece, ¿no? Otra cuestión que me parece fundamental es el reconocimiento del sufrimiento, pero ambas, la sensibilidad, la compasión y el sufrimiento, verlos desde la filosofía como una experiencia de existencia, de existencialidad de lo que nos está pasando, y no como una cuestión de, como se veía el asunto de la ayuda, como una cuestión de beneficencia o de caridad. No, esto es una cuestión mucho más seria, profunda, pero muy humana, ¿verdad? Esta cuestión de la ética de la compasión. Doctor Gabriel, mira, en nuestro colegio, en nuestra área, en nuestro campo de la pedagogía, en donde también hay posicionamientos desde los más formalistas y tradicionalistas de la letra con sangre entra, de hace muchos siglos, pero que por ahí todavía llegamos a ver rasgos de su existencia, pero en general, al menos en la perspectiva de la pedagogía universitaria y en particular del Colegio de Pedagogía, compartimos esta cuestión ética con una relación con el otro y la otra, y que es una cuestión muy, muy profunda de respeto, de reconocimiento del otro. Pero en el reconocimiento del otro me reconozco a mi mismidad, ¿no? Es decir, entonces, quiero decir que estoy, pues lo sabemos en pedagogía, pero este contexto de la pandemia como que lo viene a poner a flor de piel, a enfatizar, a subrayar de una manera muy, muy patente, muy, por eso digo, es un momento que nos toca a todos, ¿no? Y cuando me hiciste recordar mi testimonio propio de lo que me pasó y me sigue pasando en la pospandemia o en esta década COVID, porque esto no se acabó, sus efectos todavía, al menos pongámosle una temporalidad, una década. Por eso estamos trabajando esa hipótesis, década COVID. Y como que encontré, te voy a citar, encontré los elementos desde la filosofía, junto con otros que ya tengo para convertir ese testimonio en un trabajo científico, académico, para que pasen las evaluaciones y se publique, en fin, ¿no? Yo lo quería publicar como testimonio, una cuestión testimonial, que no es la única expresión en la que podemos dar cuenta de nuestros acontecimientos o acaecimientos, ¿verdad? Bueno, entonces eso se me hace relevante y gracias, debo agradecer, porque
me das pistas categoriales por donde tomar distancia de mi propio testimonio, pero sin abandonarlo y regresar a él, viendo en perspectiva, no sé, yo los invitaría a ustedes de ¿qué vamos a hacer? O sea, hablar de la ética, que siempre ha estado presente como una dimensión constitutiva de la pedagogía. Y la pedagogía no como los métodos de enseñanza, sino la pedagogía como una disciplina ética, humana, política, cultural, histórica y social. Bueno, yo al menos así entiendo nuestra disciplina, multidimensional, multireferencial, que se toma de la mano de las múltiples ciencias sociales, humanas y de la cultura. Bueno, pues este aporte del doctor Pérez a mí se me hace altamente significativo. Y tengo otras muchas cuestiones más y tengo una pregunta que él me provocó a partir de mi propio testimonio, y ahí lo voy a dejar porque me gustaría escucharlos a ustedes. Cuando yo estaba en pandemia, en el Zoom y en la plataforma Classroom y todo lo que tuve que aprender para salir a flote y que ahorita estamos incorporando en nuestras clases. Bueno, que de hecho yo en el posgrado, no en la licenciatura, ya veníamos trabajando de manera híbrida, entonces la pandemia no nos alteró el posgrado, sí la licenciatura. Pero bueno, cuando yo regreso a la licenciatura, a las clases, ¿se acuerdan en mayo que regresamos después de un paro que nos estaba cimbrando nuestro corazoncito y nuestra manera de estar en el colegio? Regresamos al paro de las mujeres organizadas. Bueno, ellas entregaron, estas instalaciones las entregaron en abril, porque veníamos de un paro desde octubre de 2019, entonces la pandemia nos agarra en pleno la toma de la facultad, pero las mujeres organizadas por situación de la misma pandemia entregan las instalaciones en abril y en marzo retomamos nuestras clases en la virtualidad. Y aprendimos y le hicimos como pudimos y aprendimos mucho. Pero una cuestión que a mí, en mi curso que doy, debo decir que es un curso optativo, no tenía muchos alumnos, eran 2 estudiantes, ¿no? Es filosofía, teoría y campo de la educación, historia y educación de la pedagogía. Es un nombre muy largo. ¿Sí conocen ese seminario, verdad? Bueno, los del sueño. Y además, ¿a quién le va a interesar un curso de teoría, filosofía e historia de la educación y de la pedagogía? 7 y 8, los viernes de 12 a 3. Bueno, pues esas horas es mi curso, eso es lo que me asignaron. Y yo decía, yo no puedo seguir con el mismo programa, voy al contenido, que es por ahí donde va mi pregunta, voy al contenido, a los contenidos, porque tú hablaste de los objetivos y de las metas que fueron preocupación tanto de docentes como de estudiantes. ¿Y los contenidos? ¿Qué hacemos con los contenidos? No los podemos dejar a un lado, pero ¿cómo los trabajamos ante esta emergencia y condiciones? O ahora en estos ensayos de hibridación en la enseñanza y en los aprendizajes y en la gestión escolar también, ¿no? Porque esto no nada más es asunto de maestros y estudiantes, desde toda la organización escolar y de toda la gestión institucional para la formación de nuestros. Bueno, yo hice una cuestión sin cambiar los objetivos que me indica el programa oficial de la MED, sin cambiar los objetivos, sí cambié los contenidos. Y cambié contenidos a 3 temas. Hice a un lado los temas y trabajé 3 contenidos. Por eso van a preguntar al doctor Pérez. ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos está pasando? Y bueno, me encontré un articulito muy pequeñito de Enrique Dussel, de cuando la modernidad hackea a la humanidad, creo que sí, cuando el COVID hackea la modernidad, así.
como diciendo, bueno, esto del COVID no es una cuestión de surgimiento espontáneo, apareció el COVID y ya no sino. La aparición del COVID es lo que derramó el vaso de agua de una forma de vida, de un modelo de desarrollo y una forma de consumo. Entonces, digo a los muchachos, ¿qué nos está pasando como realidad en el planeta y en la realidad humana, que somos parte de esta vida en el planeta? Primer contenido, ¿cuál es la situación? Empecé a trabajar con ellos una hipótesis de trabajo, situación límite de la humanidad. Otro contenido que trabajé con ellos es ¿con qué herramientas podemos entender esto que nos pasa? Un plano más teórico, epistemológico, como me pedía, para pensar críticamente. Y un tercer contenido es cuáles son las grandes problemáticas que ahorita con la pandemia están reemergiendo o incrementándose, ¿no? Como son el desconocimiento de la alteridad, la individualización extrema. Veníamos de un modelo, acuérdense, de competencias y demás, que fomenta el individuo. Esos fueron los tres contenidos que trabajé, trabajar las cuestiones de las diferencias, el género, en fin. Y al final del curso yo decía, híjole, ¿y realmente aprendieron mis estudiantes? Porque yo traté de ser empática, traté de ser comprensiva, les di mucho tiempo a que habláramos de qué nos estaba pasando, y ya después empezamos con los contenidos poco a poco. Yo me llevé unas semanas en tenerlos ahí, en tener un espacio de comunicación con ellos, y ellos conmigo, porque yo también los necesitaba, mis estudiantes. En fin, hay muchas anécdotas que contar, pero que yo me quedé con la duda, ¿y realmente aprendieron los estudiantes? Y traté de recuperar sus versiones de si aprendieron o no a través de un cuestionario primero fue de 9 preguntas y al final de la pandemia fueron de 11 preguntas, en donde ellos dijeron qué aprendieron y qué les movió. Entonces, mi pregunta, perdón este paréntesis porque, volviendo al tema, a la ética de la responsabilidad, a la escucha necesaria, a la solidaridad, a la ética de la compasión, a la ética del acompañamiento, ¿qué hacemos con la formación y la enseñanza de nuestros estudiantes? Creo que no podemos seguir tratando de la misma manera como lo hacíamos antes, objetivos, metas, evaluación, otro tema del cual ya no voy a hablar, y los contenidos. Y entonces mi reflexión, más que pregunta, no te quiero llevar a un lugar que a lo mejor en este momento no es oportuno, pero lo que tu charla, tu conferencia, muy cálida, pero muy profunda me deja. Estas herramientas conceptuales, esta mirada que tú me has proporcionado en este momento o nos has proporcionado, ¿cómo estrecharlas más? No es que no exista, ¿cómo estrecharlas más? Voy a utilizar la palabra que es mi especialidad, con el currículum. Y no solamente con el currículum vivido, con el que hacemos cotidianamente en el aula, en los pasillos, en la escuela, sino también con ese currículum formal, que ya no lo podemos seguir tratando de la misma manera. ¿Qué hacemos con los contenidos? ¿Qué hacemos con la selección de los contenidos? ¿Cómo los vamos a abordar o los estamos ya abordando ahora en el regreso a la presencialidad, que tiene que ser articulada con las herramientas de la digitalidad? Bueno, gracias por tu charla. Te voy a citar. Ahí nos compartes la publicación cuando se llegue el momento. No sé, dejo abiertas las. Mira, viene allá atrás. Hay 2 manos que así, con mucha emoción, se levantaron. A ver, vamos.
¿Cómo te llamas? Así está bien. Bueno, Buenas tardes. para que se grabe. Es para que se grabe. Y luego le pasas el micrófono. Bueno, mi nombre es Brenda y doctor, muchas gracias por su ponencia. Desde un principio me empezó a hacer eco en la memoria que dejó la pandemia, bueno, el momento de contingencia sanitaria, que no salgas, ahí quédate en tu casa y escucha las clases a través de un monitor y ve a los profesores a través de un monitor. En ese tiempo, cuando hace un año, 2021, fallece mi abuelito y igual por COVID. Y yo pues me desanimé, ¿no? Y ahorita que usted decía la ética de la compasión, la doctora Corina fue mi mentora. En ese momento fue tan compasiva que me dijo, no importa, tú sigue adelante para que ahora lo que termines sea en gratificación a tu abuelito. Y eso lo vimos, ¿no? Bueno, yo lo sentí tan cálido, como usted dice, doctora, que eso me impulsó a seguir en la carrera. Porque dije, no, o sea, ¿ya para qué? Si ya no tengo un motivo, ¿no? Para seguir. Y lo que me dijo la doctora en ese momento me animó mucho. Y también la comprensión de mis compañeros, de mis colegas, que ahí, pues para hacer equipo, para sacar las tareas, porque igual estar cuidándolo y no poder entregar tareas por lo mismo. También la comprensión de los profesores que nos dieron más tiempo para entregar las tareas, fue pues un alivio, ¿no? Porque dices, aún pese a todo, pues hubo maestros comprensivos, que pudiera haber sido que otros o en otro momento hubieran dicho, no, pues ese es tu problema, ¿no? Y ahí entrega las tareas porque es tu calificación. Y no, fueron muy comprensivos. Y también la maestra Ceci, igual con sus videos de respiración, todo, o sea, todo ayudó mucho en esta pandemia. Yo lo veo en la pandemia en ese momento, porque sé que seguimos en contingencia sanitaria, pero en ese momento creo que hubo muchos maestros que cambiaron su forma de ser humano con los estudiantes, porque ahí sí vivimos un antes de la pandemia con los maestros y un en la pandemia o en la contingencia con los maestros, que se vio el cambio. O sea, ya dejaron de no vernos como un otro ser, sino como que nos empezaron a ver que somos iguales de humanos que ellos y que en un momento nos podíamos ir y que teníamos que ser comprensivos y compasivos. Y creo que eso fue lo que más me gusta de todas estas tres ponencias, como que se fueron en ese eje: la compasión, solidaridad, la hermandad, ¿no? Que se ve en nosotros mismos humanos. Y pues en eso, ¿no? De volver a significar la vida. En qué momento nos vamos, en qué momento estamos, cómo estamos viviendo. Y creo que desde ayer, cuando también el maestro José, sí, ¿verdad? José Buenaventura, nos decía que volver a pensar en qué queremos ahora de nosotros mismos, cómo vemos la universidad. Y es cierto, ¿no? Porque ahora que regresamos a las aulas, pues otra vez pues a agarrar el hilo de las clases, ya no poder vernos ni sonreír como antes, porque pues ya esto te tapa, ¿no? También la visibilidad de estar frente a nuestros compañeros, a los maestros, como hace ratito decían, no, algunos ni nos reconocemos, porque no sabemos quién es quién, porque tenemos cubrebocas que no nos deja ver, pero creo que va más allá, ¿no? Aprender a qué nos dejó ese momento de clases en línea, cuando pues ya ni siquiera podías ver ni luego a tus familiares ni nada. Y por ejemplo, a mí me ayudó mucho que mi hermana está conmigo y de hecho está en la misma carrera, mismo salón y todo, y creo que está genial, ¿no? Porque dije, bueno, no tengo tal vez a compañeros, pero pues tengo a mi hermana y hago equipo con ella. Pero me puse a pensar, y los que están solos y que a veces se tienen que ir a sus estados natales porque ya no pueden venir a la universidad, cómo le están haciendo, cómo le están pasando. No, es increíble, y le agradezco que nos haya vuelto a reflexionar, y creo que estaría genial hacer un testimonial, un libro de testimonios en la contingencia sanitaria, porque creo que sería también de aliento y ánimo a los compañeros para que sigan en su carrera.
y no se desanimen y que vean que pues podemos ser todos solidarios, ¿no? Que hemos pasado muchas cosas, los mexicanos tenemos eso, ¿no? Que pasa algo y ahí apoyar al hermano, apoyar al compatriota. Y creo que en la pandemia también lo podemos ver, ¿no? Aplicar los mismos universitarios, porque a veces, como usted dice, hay mucho individualismo y yo trabajo solo y yo esto y yo lo otro, pero pues en la pandemia, como hace ratito también la compañera lo decía, hacíamos esos enlaces de comunicación, grupos y cómo estás, y oigan, la tarea, o no tengo internet, no tengo dinero para el internet, ¿quién me puede ayudar con las tareas? Bueno, no a hacérselas, pero pasarle, no, pues dejaron estas lecturas y esto. Entonces creo que eso nos ayudó mucho, ¿no? Tal vez sí fue un momento de crisis, pero creo que también nos hizo reflexionar en qué ser humano quiero de mí mismo para el otro y para mí mismo. Y pues yo le agradezco que nos haya vuelto a hacer reflexionar sobre todas las vivencias que tuvimos. Gracias. Muchas gracias. La otra mano entusiasta que se alzó. ¿Cómo te llamas? Hola, yo me llamo Gaby Domínguez. Hola. Y exactamente retomando lo que dice Brenda, ¿no? Generalmente los mexicanos, ante eventos fortuitos como sismos, priorizamos entonces la vida, priorizamos valores. Y a mí me gustaría que, reflexionando un poquito sobre lo que hemos hablado de la ética de la compasión, pudiera comentarme cómo podemos seguir fomentando esta ética de la compasión ahora que regresamos a clases en forma presencial. Porque hablamos de la ética de la compasión durante el evento, ¿no? Entonces sí, como docentes nos ponemos de alguna manera en el papel del otro, sobre las necesidades, los recursos, la conectividad, todo lo que platicamos sobre estos círculos de conferencia, pero ahora que regresamos también necesitamos una ética de compasión. Venimos arrastrando, como lo mencionó la compañera, pérdidas familiares, personales, la adaptación a este nuevo campo. Hay compañeros que nunca han pisado las instalaciones durante estos 2 años y aún así están aquí. Entonces sí me gustaría que nos pudieran, por favor, dar algunas líneas de acción para poder seguir continuando y fomentando esta ética de la compasión ahora en esta nueva normalidad, en este nuevo escenario que además seguimos todavía viviendo. Gracias. Muchas gracias, Gaby. ¿Alguien más? A ver, el doctor Gabriel retoma la palabra después de habernos escuchado. Gracias, doctora Berta, por sus comentarios. También yo aprendo mucho de escucharlos. Siempre ese tipo de intercambios a nosotros nos dejan muchos aprendizajes, al igual que los comentarios que han hecho las personas que se encuentran en el auditorio. Y bueno, es una infinidad de temas los que están girando en torno. Entonces voy a tratar de centrarme en algunos que me parece que son los más importantes. Efectivamente, esta plática, esta ponencia proviene de mi experiencia particular en el caso de agua. Me tocó, yo era jefe de un departamento cuando inició la pandemia, me tocó entrar como director de división. Y pues me toca entonces manejar desde cuestiones de los presupuestos, desde cuestiones de programaciones, de docencia. Y todo lo que yo pude percibir fue primero a los docentes en una gran incertidumbre. No sabían qué iba a pasar o qué íbamos a hacer. Y algo interesante que creo que tienen las universidades públicas que me gustaría a mí destacar es que trabajan de manera colegiada. Y entonces, para tomar decisiones, no las toman una sola persona, no las toma la autoridad en el caso de quien se encuentre, sino que las autoridades se tienen que juntar y tienen que discutir con todos los representantes y hasta con miembros del sindicato para llegar a algo. Nos enfrentamos a una situación sumamente inédita, que era una emergencia sanitaria que no habíamos vivido antes, y ante el reto de continuar con la enseñanza, de continuar con las clases,
de no detener el trabajo universitario. Eso es algo sumamente complejo. En el caso de la UAM, por ejemplo, llevó prácticamente 13 horas de discusión. O sea, pasamos de un día a otro día para poder elaborar el programa de enseñanza remota. Cuando ya se habían tenido sesiones de trabajo y elaborado un documento, aún así ese documento llevó 13 horas de discusión en el colegio académico para su discusión y aprobación. No sin críticas, no sin muchas cosas que muchos tenían razón. O sea, cuando uno escucha, tiene razón uno, tiene razón otro, pero ¿cómo salimos adelante de esto? Cuando ya nos encontramos en la práctica, ¿sí?, con las clases a distancia, fue cuando empezaron a surgir una serie de cuestiones que creo que es el centro de nuestra plática el día de hoy, que son los temas humanos. Es decir, ya no era nada más cómo seguimos dando clases, cómo seguimos dando cursos, sino que tuvimos que aprender a escucharnos, a escuchar al otro que se encontraba, ya no físicamente, sino lo podíamos ver a través de Zoom, o de estas prácticas que ahora tenemos, que se han crecido mucho también desde la pandemia, que es formar grupos en el WhatsApp, ¿no?, que es otra forma así colectiva de comunicación y que ha proliferado muchísimo. Cuando nos encontramos ante situaciones en las cuales empezamos a conocer que cierto alumno que uno recuerda porque tomó alguna clase o estaba en algún seminario o tal vez a uno le dirige su tesis, empieza a contar que ha fallecido su papá o ha fallecido su mamá, o puede ser por el cargo que tengo me tocó conocer casos muy graves, realmente tragedias, y que había muerto el abuelo, el padre, la madre, ¿no?, y que se habían quedado sin empleo, sin sustento. Y entonces eso dio un viraje hacia esta cuestión que estamos platicando el día de hoy, que es la ética de la compasión. Los profesores empiezan a surgir una sensibilidad distinta, una preocupación sobre el otro. Y la institución se vuelve flexible ante esa, de ser una estructura burocrática, se empieza a volver sensible a esa penetración de lo que estaba pasando con nosotros, ¿no? Y todo lo que primero se nos empezó a ocurrir es empezar a no dejar solo a aquella persona como institución. Pues como institución, ¿qué podíamos hacer? Bueno, primero acercarnos y preguntar cuál era su situación y si había algo dentro de nuestras condiciones, de nuestras limitantes, que pudiéramos apoyar. Y empezamos a encontrar formas, ¿no? Es que tengo este problema, o no tengo este equipo, ahora tengo que hacer esto, y buscar dentro de las condiciones de la universidad para poder prestar apoyo tecnológico para poder continuar con las clases. Pero algo que fue muy bien recibido y que me parece uno de los gestos más interesantes después de conocer esta perspectiva, fue cuando empezamos a publicar esquelas de los familiares que fallecieron. En ese momento, a mí por el cargo que tengo me tocó ver la cantidad de esquelas y cómo se empezaron a publicar diario, ¿no? O sea, nos empezaron a llegar ya noticias de que el papá de nuestro alumno tal había fallecido, el abuelo había fallecido, o un primo, y empezamos a publicar las esquelas. Y otra cosa que sucedió fue que los tiempos se rompieron, es decir, ya no teníamos fines de semana, todo el tiempo estábamos recibiendo información de qué estaba pasando con nuestros alumnos, y a lo largo del día ya también no teníamos un horario, sino todo el tiempo recibíamos noticias, ¿no? Y entonces tratábamos de publicar esas esquelas lo más pronto posible, y eran muy bien recibidas por un alumno que viera ahí el nombre de su papá y que la universidad, o la división, o su departamento, su licenciatura, le hicieron un pequeño gesto que realmente no iba a cambiar nada, pero eso le daba una sensación de que no estaba solo, de que la institución le había proporcionado que sea una pequeña esquema. En casos más graves que llegaban a penetrar un poco, lo que también sucedió fue que los profesores empiezan a reunirse espontáneamente para empezar a ver qué hacer con los alumnos, ¿no? Más en situaciones graves, ¿no?, de que habían perdido familiares o que ya no podían continuar.
Y en algunos casos, realmente no muchos, así como por iniciativas espontáneas, algunos profesores empezaron a hacer colectas de ver quién quiere depositar en la cuenta tal de dicho alumno o alumna. Lo que podemos ver como más profundo es el reconocimiento del otro y la creencia del otro, porque no necesitamos ninguna comprobación de eso será cierto, si habrá pasado esto, o sea, le estamos depositando dinero a alguien que lo único que nos ha dicho es que falleció su papá y su papá es el más dinero da. Y eso no le importaba, ¿no? Todos creían, y esa solidaridad, esa estructura que muy bien mencionaban, surge en los mexicanos con gran espontaneidad, ¿no? Dio protección durante estos meses que fueron los más fuertes, cuando el virus era mucho más mortal de lo que es hoy. Eso ayudaba mucho a que el alumnado tuviera o sintiera que no estaba solo, porque podría por lo menos acercarse a alguien y ser escuchado. Entonces, ya el hecho de ser escuchado es muy valioso para el otro, aunque no se pueda transformar su realidad, vale muchísimo. Y que haya un reflejo a través de algún gesto, como puede ser la esquela, alguna llamada por teléfono, algún mensaje de WhatsApp, su coordinador de estudios, su tutor, que por lo menos le mande un correo de bueno, estoy al pendiente, dime qué te pasa, en qué te puedo apoyar, cubrían una gran profundidad humana, que creo que es lo valioso que deberíamos rescatar de toda esta experiencia. Como bien se mencionó, también se empezaron a hacer grupos de profesores que coincidían en ciertas materias o cursos para cambiar los contenidos, que es lo que mencionaba la doctora Berta, que no se profundizó mucho en la plática. Y esa experiencia colectiva fue muy interesante, es decir, se reunieron, o sea, no era de que cada quien voy a cambiar mi curso, tal, no, sino, bueno, este curso también lo da tal profesor, lo da tal otro, ¿no? Sé que lo da también tal, sé que lo ha dado tal, no lo está dando ahorita, pero vamos a juntarnos para ver cómo lo adecuamos para que funcione en la virtualidad. Esa forma de colectividad que surge ante una emergencia, todo eso fue nuevo, es una experiencia que nosotros necesitamos recuperar y evaluar. Yo les platico, en la UAM se han hecho ya encuestas, formas de evaluación, y hasta el día de hoy no hemos podido evaluar de forma, siento yo, sistemática y profunda lo que realmente sucedió. Porque es una cuestión sumamente fuerte, salimos de la presencialidad a lo que fue la educación virtual y empezamos en la buena diferencia de la UNAM, un retorno muy paulatino, primero un modelo híbrido y ahora estamos en esa discusión de desaparecer algo que se llama el PROTEM, que es esta cuestión de educación mixta virtual. Y ya en el próximo semestre será presencial 100%. Entonces tuvo como ese paso, ¿no? Pero ese paso también reflejó muchas cuestiones propias de los seres humanos. Desde profesores que les gustó quedarse en la virtualidad y que no quieren regresar, ¿no? Y ellos se asumen como vulnerables, que es una cosa muy curiosa, ¿no? Y dicen, no, es que yo también soy vulnerable y no puedo ir a la presencialidad. Y uno se pregunta, ¿pero quién es vulnerable? Y entonces, también hemos hablado de los lados positivos que han surgido con respecto a solidaridad, escuchar al otro, fraternidad, hermandad, buscar alternativas, trabajo en equipo, pero también después surgen cuestiones que son muy propias del individualismo de los seres humanos, que también es muy humano. Personas que dijeron, si no tengo que trasladarme desde mi casa hasta allá, ¿no? Puedo quedarme en mi casa y pongo el Zoom y si me escuchan bien, si no también. Y doy mi clase y al cabo me siguen pagando. Y ya me quedo yo más cómodo, no tengo que ver nada, no tengo que... Al cabo ya diseñé los cambios de los contenidos del programa, ya tengo cómo armarlo para el Zoom, ya tengo que subir, en fin.
y no quieren regresar. Y nos hemos encontrado con esas oposiciones. Y con pretextos que a mí como autoridad me sorprenden mucho, porque me han llegado pretextos así de profesores que yo conozco hace años. Si no, es que mi mamá tiene 90 años y yo no puedo ir a la universidad, y este profesor tiene 50, 60 años, porque si yo voy, puedo yo contagiarme y la pongo en riesgo. Pues no voy a ir a la universidad. ¿Cómo? Qué vulnerable es tu mamá, pero tú no. Tú eres un profesor, tienes un compromiso, tienes un contrato y tienes que cumplir. He escuchado de pretextos para no asistir. Y profesores que cuando ven que ya hay que regresar a la presencialidad, están empezando a pedir su periodo sabático, como una forma de alargar el tiempo para no regresar. Y entonces hemos tenido que enfrentar y parar eso, porque no pueden pedir tantos sabáticos porque nos quedamos Sin profesores, claro, sin profesores, y hay que sacar, un concurso de evaluación curricular para cubrirlo, pero eso no es lo ideal. No, es que es mi derecho laboral, yo quiero pedir un sabático. Qué casualidad que ahora que ya tenemos que presenciar pides un periodo sabático. Y antes ponías no sé qué pretexto, pero como ya no te funcionan, o de licencia, o no sé. Sí, claro. Entonces esto nos lleva a una reflexión bastante profunda, porque se reflejan ahí muchas actitudes de los seres humanos. Muchas muy positivas y muy valiosas, y con el objetivo de poder continuar nosotros con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Sobre la pregunta que se hacía de cómo fomentar esta ética de la compasión ahora que ya estamos en este entorno, creo que para plantear algunas cuestiones, principios básicos de los cuales partir, lo primero que hay que reconocer es que la pandemia no ha terminado. Que ya lo comentaba también. Es decir, seguimos siendo, estamos bajo este contexto de altas y bajas todavía de la pandemia, y entonces hay que comenzar por ahí. Entonces estamos en una situación de vulnerabilidad, tal vez menor, distinta, y eso hay que evaluarlo, pero la condición de vulnerabilidad sigue estando ahí, no nada más en la salud pública, sino en las condiciones que a muchos alumnos les ocurrió de que tuvieron pérdidas y tuvieron que entrar a laborar, ¿no? Y eso complicaba mucho su asistencia a clases. Entonces están discutiendo formas de cómo apoyar a sus alumnos que tuvieron que entrar a trabajar porque no quieren abandonar la universidad y no deberían de abandonarla, y deben de encontrar apoyo por parte de las instituciones. Lo otro es que, como se mencionó en el texto, la ética de la compasión parte de la realidad concreta, es decir, de la situación que se vive realmente en cada persona, o en este caso en cada estudiante, y no de una concepción abstracta, sino de lo que está ocurriendo en concreto. Y de ahí se debe de partir para formularla y para establecer líneas. Es decir, cada profesor se enfrenta a un curso y cada curso tiene sus propios desafíos. Y eso es lo que hay que evaluar, y los retos a los cuales hay que enfrentarse. Nos enfrentamos ahora, por ejemplo, en los posgrados que tenemos, de alumnos que venían y se trasladaron a la Ciudad de México, pero que vienen de Tabasco, ¿no? Y que regresaron durante la pandemia. Les cuesta mucho trabajo regresar, o sea, no es tan sencillo, ¿no? Y es que el lugar donde yo estaba ya no está, ya lo perdí, la beca ya se me acabó, me faltan tantos cursos, ya encontré un trabajo y estoy en Ciudad Juárez, y ahora cómo me regreso. Entonces todo eso nos tiene que hacer flexibles, sensibles, y entender que esta pandemia impactó de una forma sumamente trascendente la realidad educativa en la cual estamos acostumbrados a trabajar. Y ya por último, es que también nos hace falta una reflexión, porque también tuvimos un gran aprendizaje sobre las tecnologías de la información que utilizamos.
tuvimos que entrar a ellas y ahora nunca había manejado eso. Esas Las aplicaciones. cuestiones tuve que aprender, ¿no? Y muchos tuvimos que aprender, pero es algo que también tiene cierto valor y que tenemos que reflexionar. ¿Qué tal si ya se incorporó y tuvimos prácticas sobre estas tecnologías? ¿Qué tanto nos pueden contribuir para seguir contribuyendo al desarrollo educativo sin caer en el otro lado de que se vuelvan la principal herramienta para un proceso que se necesita en las universidades? Ahora que yo venía caminando para acá, pues yo estudié en la Facultad de Ciencias Políticas desde la UNAM, pues andar por aquí me hace mucho recuerdo. Llegué a tomar algún curso optativo con una profesora por acá. Bueno, nos invitó a un curso y eso, caminar, ver a las personas, ver los lugares donde venden libros, donde se ven hasta las papas, todo eso trae recuerdos de la interacción que uno tiene con el espacio. Eso forma también a un universitario. Y eso no lo debemos de perder, eso debemos de recuperarlo frente a la vulnerabilidad que todavía existe. Ahora que entró al laboratorio, todavía se me hace raro estar hablando, porque ya como el año pasado lo hicimos por Zoom, ¿no? Sí. Ya nos habíamos acostumbrado a que las ponencias eran por Zoom, ¿no? Y Dirigir ahora a la cámara. a ver a la cámara, ¿no? O ser grabado de forma distinta que no fuera el Zoom. Pues un periodo de 2 años es un periodo muy largo. Si nos acostumbramos a otras cosas y hay que cuidar cómo recuperar todas aquellas prácticas que van más allá de la cuestión solamente de un profesor enseñando a sus alumnos, sino que son parte del convivio universitario que forma a las personas. Es toda esta convivencia humana que necesitamos para formarnos como estudiantes o como profesores. Y bueno, Muy bien. Muchas gracias.